Comienzo a la charla que llamamos el peronismo revolucionario de Rodolfo Walsh. Para eso trajimos a nuestro compañero acá presente, empezando por allá por la derecha, Roberto Perría. Es militante, escritor, miembro de la Dirección Nacional de Montoneros. Es abogado, miembro de la Gremial de Abogados. Participó del grupo fundacional de la Universidad de los Trabajadores, del INPA, y es hoy militante de la Organización Libre del Pueblo, OLP. Y Carlos Aznares, militante popular, periodista, director del periódico Resumen Latinoamericano, compañero de Rodolfo Walsh durante la última dictadura militar en ANCLA, de la Agencia de Noticias Clandestinas. Principalmente, cuando empezamos la charla, nos gustaba armar un marco de por qué el nombre y también por qué llamar a estos dos compañeros, ¿no? Que vengan a plantear acá lo que nos van a comentar en breve. Principalmente la cuestión de por qué el peronismo revolucionario, teniendo en cuenta, digamos, una expresión de lo que fue la experiencia, ¿no?, de la militancia en la Argentina, en este caso expresada en mitad del siglo XX en adelante, lo que podemos observar, digamos, en este caso con Rodolfo, y fue parte, ¿no?, de la organización Montoneros, y desarrollaron y llevaron adelante el legado de ese peronismo revolucionario, teniendo en cuenta también ese eje, digamos, de militancia, de compromiso, de entrega, esa voluntad de plantearnos yo como un nosotros, de creerse como un sujeto político que va a cambiar, que pretende cambiar esa realidad. Y eso es lo que reivindicamos realmente del peronismo revolucionario. Y tomamos también, bueno, la figura de Rodolfo Walsh por la cercanía que nos tiene al ser, además de que lo reivindicamos como militante, como colega, en este caso como futuro colega, lo que es el periodista, ¿no?, el rol del periodista, y lo que es para nosotros el rol del periodista. Es este periodista comprometido, este periodista que además de Operación Masacre, además del violento oficio del escritor, además de la carta a las juntas, es eso, Rodolfo Walsh es eso y mucho más, digamos, es la entrega militante, la entrega de infinidad de compañeros que llevaron adelante esa experiencia y ese compromiso, ese ejemplo de militancia que es lo que reivindicamos. Y como Walsh tenemos diferentes también para ir nombrando. Creo que para hablar del rol del periodista del que nosotros creemos, desde la agrupación Jorge Massetti, bueno, tenemos Massetti en este caso, quizá anterior, ¿no?, a Walsh, con otra mirada política, pero también otro de ese rol, el rol del periodista que vemos. Urondo, Oestergel, Conti, distintos compañeros que han llevado a la profesión y la han llevado con ese compromiso que tanto hacemos hincapié. Por eso nos parecía reivindicar a esos compañeros, reivindicar esa experiencia de lucha que es el peronismo revolucionario, reivindicar estos distintos compañeros que son los que lucharon por lo que nosotros sostenemos hoy en día y por lo que seguimos militando y seguimos confiando, que es la patria libre, justa y soberana. Por eso me parece importante, y para no abundar más en la intervención, para que puedan disfrutar de lo que van a comentar acá los dos compañeros, de sintetizar en eso, que es el ejemplo que tomamos de esos compañeros, tanto de Rodolfo como muchos más, y de la experiencia del peronismo revolucionario, del rol del periodista, que mucho mejor lo van a saber explicar aquí nuestros dos compañeros que nos acompañan. Así que el que quiera empezar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, y me parece interesantísimo que encaremos este tema de un homenaje también a Rodolfo Walsh como militante, porque lamentablemente en el famoso relato después del advenimiento de la democracia, hubo un rescate de Rodolfo en el tema de la escritura, el ensayo, la investigación, que obviamente todo eso lo es y lo fue con mucha fuerza, el rescate como periodista,
pero también hay que rescatarlo, obviamente, como un hombre comprometido con una causa revolucionaria, como un hombre que tomó las armas, como un hombre que se adscribió primero a una organización revolucionaria político-militar, que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, y después, obviamente, en Montoneros, que es donde finalmente se desarrolla todo tipo de lucha hasta que es secuestrado, intentado secuestrar y asesinado. Por eso que me parece interesante también que esto suceda 2 días antes de lo que nosotros siempre recordamos como el Día del Montonero, el Día del Combatiente Montonero, el día que recordamos con mucha emoción, con mucho cariño a tantos militantes, tantos amigos, compañeros que pelearon junto a nosotros de 1000 maneras, no solamente con las armas, sino también en los barrios, en las facultades, en las fábricas, y sobre todo para que entre todos y todas escribamos la historia de la verdadera memoria, ¿verdad? Estamos todo el tiempo siendo bombardeados, nosotros que defendemos un periodismo diferente, siendo bombardeados por los medios que están matando, ahora mismo están matando la memoria presente. Imagínense lo que es el genocidio de la memoria del pasado. Porque evidentemente cuando se empiezan a contar las historias, o se empieza a hablar, por ejemplo, de hombres como Rodolfo, militantes populares como Rodolfo Walsh, o como Paco, como Macetti, son gente que ha dejado una estela, una huella, que otros, esto decíamos en la época, estaba el comandante Guevara y estaba en auge la Revolución Cubana, decía, cuando caiga un compañero va a venir otro y va a levantar la bandera. Bueno, estos legados, de alguna manera, fueron dejados por estos compañeros, y ahora les toca a ustedes, que son muy jovencitos, de pronto apropiarse de esa memoria, apropiarse de esa historia y realmente llevarla adelante frente a un bloque enorme de enemigos que tenemos para que eso no suceda. Entonces, a mí me parece interesantísimo hablar de Rodolfo. Yo lo conocí mucho, pero hay etapas en las que no estuve con él y que fueron muy interesantes en cuanto, primero, al descubrimiento del escritor. Digamos, todos nosotros, un buen día nos enteramos que todos los que habíamos padecido y sufrido lo que fue enterarnos de los fusilamientos de José León Suárez, nos enteramos que había un escritor, un periodista, que se había cargado sobre la mochila esa historia y la ponía en un relato popular, en un lenguaje muy pedagógico, para contársela a todos los que quisieran enterarse, rompiendo también en ese momento el discurso único, que hablaba de esa gente que se levantaba o que conspiraba o que se rebelaba contra la dictadura militar fusiladora, porque ya había empezado a fusilar antes de León Suárez. Se levantaba para decirle al mundo, bueno, estos no son ni libertadores ni revolucionarios, estos son asesinos. Y Rodolfo lo mete muy bien en su relato. Operación Masacre es un libro que hay que leer siempre. Es como cuando hablamos de la música, hay músicas que son universales y que toda la vida te van a gustar. Bueno, Operación Masacre es un libro que lo lees hoy y decís, la puta, qué bien escrito que está y qué bien que lo cuenta, qué bien que te transmite lo que fue aquel momento. Y después vinieron otros, obviamente, el caso Sartanovsky, quien mató a Rosendo. Quien mató a Rosendo es una historia también donde Rodolfo toma... En el otro se había conectado con un sector del peronismo, con el sector del peronismo que a él más le gustaba. Él se va acercando al peronismo de a poco, pero obviamente con el sector que se levanta, que se revela en León Suárez, él tenía una relación de mucha cercanía cuando se entera de las historias personales de cada uno de sus compañeros.
Y después se conecta con el otro sector, que es ya el bandorismo, las mafias sindicales, que son muy parecidas a las de ahora, ¿no? Parece que no hubiera cambiado, no hubiera pasado el tiempo, y escribe también un relato súper interesante para, de alguna manera, insistir en algo que después marcó toda la historia de Rodolfo como militante, que es la lucha antiburocrática en el sindicalismo es fundamental. O sea, rescatar permanentemente las banderas de la columna vertebral del movimiento peronista debe ser el movimiento obrero, pero también horadar permanentemente en el discurso de decir, bueno, pero dentro del movimiento obrero hay tipos que están trabajando para el enemigo, y esos son los sindicalistas burocráticos. Ahí en ¿Quién mató a Rosendo? Cuenta muy bien las maniobras de esa burocracia que se mata entre sí, o sea, el bandorismo que ejerce un ataque fuerte contra otros bandoristas que se estaban quedando con un dinerillo que Bandor reclamaba para sí. Y después entra ya de lleno Rodolfo a la militancia política dentro del peronismo antiburocrático. Yo creo que uno de los hitos, ahí yo lo conocí personalmente, es cuando surge ese movimiento de rebeldía sindical y política que fue la Secretaría de los Argentinos, donde casualmente se rompe con toda la herencia que Perón había fogoneado durante mucho tiempo, porque obviamente Perón había elegido un sector sindical para desarrollar su tarea de unidad dentro del movimiento peronista, él que estaba en el exilio, pero ahí surge toda una historia de lucha antiburocrática que después termina consolidándose en la Secretaría de los Argentinos en el 68, y ahí Rodolfo es parte de las primeras reuniones, de los primeros discursos, de las primeras ideas de nos animamos o no nos animamos a romper la CGT, que no era poca cosa, porque el movimiento peronista tenía desde siempre una idea de que la central de trabajadores tenía que ser única, pero había habido otras experiencias ya previas, durante la propia emergencia de los fusiladores. Había habido una CGT auténtica, una CGT que había cuestionado a la CGT burocrática, que se convirtió al lonardismo, a los que dieron el golpe militar en pocas horas, pasaron del peronismo al lonardismo. Ya había habido un movimiento de respuesta, pero en la Secretaría de los Argentinos ahí convergen no solamente el movimiento peronista, no solamente los trabajadores peronistas, sino también trabajadores de izquierda revolucionaria. Se arma esa idea que después nos persiguió durante mucho tiempo como algo que debíamos desarrollar, que era el frente nacional y social, pero a nivel sindical. Y Rodolfo está en ese congreso que se hace en la Unión de Trabajadores, la UTA, la Unión de Tranviaria de Automotor, que era el gremio obviamente del transporte, de los choferes, y participa activamente en hablar en algunos coloquios con Raimundo Ongaro, que es la figura que es elegida. Yo no diría que es un asesor de Raimundo Ongaro, pero le da alguna línea, le baja alguna línea sobre cómo había que encarar esa idea de la Secretaría de los Argentinos, que después se plasma en numerosas agrupaciones en todo el país, sindicales, políticas, que convergen en la respuesta a la dictadura militar de esa época. Rodolfo trabaja activamente, parte del discurso de formar rápidamente, siempre que Rodolfo se metía en algo, decía hay que hacer un periódico, hay que hacer una revista, hay que hacer algo que tenía que ver con el periodismo, lo llevaba adelante, y junto con otros compañeros, con Horacio Berbisky, con Paco Urona, con un montón de compañeros, se ponen a trabajar firmemente en ese proyecto que fue el diario de la CGTA, que también marcó una huella importante ya a nivel periodístico, ¿no? El diario se repartía, era esperado como el pan en todas las provincias, se llevaba en trenes, en camiones, en bicicleta,
Los que participamos en esa experiencia realmente